Muy bien, entonces hoy nos toca ver lo que es velocidad de reacción. Pero, ¿qué es velocidad de reacción? Obviamente de reacciones químicas. Entonces, existen reacciones químicas que son muy lentas, como cuando se oxida un objeto de metal a la intemperie, o muy rápidas cuando mezclamos agua mineral con sal y se forma la efervescencia, ¿verdad? O normalmente, pues, igualmente tenemos pastillas o tabletas de ibuprofeno o Tapsin o Alka-Seltzer, que también efervescencia con el agua, hasta con el agua normal, ¿verdad? Dice, la velocidad de reacción se refiere al tiempo que tardan los reactivos en transformarse en productos. Existen algunos factores que determinan qué tan rápida o lenta sea una reacción. Bueno, la semana pasada, pues, vimos que son reacciones químicas. Entre las reacciones químicas están las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Las reacciones exotérmicas son las que liberan energía en forma de calor, luz y otro tipo. Uno de los ejemplos que podemos ver eso es cuando el músculo genera energía y forma calor. Otro ejemplo es cuando encendemos un fuego. Esas son reacciones exotérmicas. Y las reacciones endotérmicas son las que necesitan o absorben energía. Por ejemplo, durante la fotosíntesis, las plantas absorben la luz del sol y la transforman en nutrientes. Esos son ejemplos de esos tipos de reacciones. Ahora, esas reacciones tienen su tipo de velocidad, pero dependen de algunas cosas. Primero, de la naturaleza o características de los reactivos. Acordémonos que para que haya una reacción química debe de haber mínimo dos reactivos para que haya un producto. Entonces, acá vamos a ver más que todo con ejemplos. Dice la naturaleza de los reactivos. Por ejemplo, el hidrógeno es un gas muy inflamable. Entonces, es una reacción muy rápida que puede hacer. Entonces, hace mucho tiempo, los globos aerostáticos lo llenaban con hidrógeno, pero al ver que eran muy volátiles, muy inflamables, pues era un peligro para estos globos. Entonces, los sustituyeron con el helio, ya que no es inflamable el helio. Entonces, es un punto importante porque si tuviéramos hidrógeno en reacciones, la reacción sería más rápida por ser muy inflamable. También la temperatura influye en los tipos de la velocidad de reacción, porque a mayor temperatura, más velocidad de reacción. Esto podemos hacer un ejemplo claro que lo podemos ver día a día en nuestra cocina. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un alimento, o por ejemplo el aguacate, lo partimos y lo dejamos a la intemperie normal, pues vemos que el aguacate va teniendo manchitas negras, eso se está oxidando el aguacate. Entonces, si ya no nos lo vamos a comer, es mejor colocarlo por lo menos en la refri, porque las bajas temperaturas evitan que la reacción sea más rápida. Se va a oxidar un debido tiempo, pero no tan rápido como que estuviera afuera. También el grado de división de reactivos. Dice, mientras más divididas se encuentran las partículas de los reactivos, hay mayor superficie de contacto para reaccionar. Eh, Esto es un ejemplo donde podemos ver, por ejemplo, cuando queremos encender el carbón de la carnita asada, normalmente usamos ocote. Entonces, cuando prendemos literalmente el ocote, pues a veces cuesta y a veces no. Entonces, en los supermercados venden viruta de madera, creo que son de ocote. Es una bolsita donde ya está como que pelado, como que si le hubieran hecho punta, se puede decir, todo lo que cayó la viruta, pues lo prenden es más rápido, porque mientras está más dividido, más rápido puede reaccionar. Podemos prender más rápido el ocote. Es un ejemplo. Concentración de los reactivos. ¿A qué se refiere la concentración? Supongamos que nosotros estamos haciendo, primero para que ustedes entiendan qué significa la palabra concentración. Supongamos que estamos haciendo fresco de rosa de Jamaica. Obviamente hervimos la rosa de Jamaica en un poco de agua. Entonces al momento de hervir vemos que sale casi morada de todo lo que ha tenido el agua por la rosa de Jamaica. Pero obviamente eso solo es previo para poder realizar el fresco. Eso hay que, pues obviamente colarlo y echarle más agua. Entonces, mientras más diluida, es decir, mientras menos roja, es porque no está muy concentrada. Y si miramos morado, eso se llama concentración. Se ha concentrado la solución de rosa de Jamaica.
Entonces, ustedes le dan un sorbo a eso que acaban de hervir, esperen que se enfríe, ¿verdad? Pero le dan un sorbo a eso, van a sentir la rosa de Jamaica tan concentrada en su lengua, en su paladar. Mientras que pues lo agregan en un vaso y le agregan agua, ya no van ya no van a sentir esa concentración, esa fuerza en el sabor, ¿verdad? Del gusto. Entonces eso se llama concentración, que hay más reactivo que diluyente. Entonces, mientras más concentrado sea reactivo, significa que tiene más átomos o moléculas para reaccionar. Entonces, pues eso les enseñé eso de la rosa Jamaica. Los catalizadores. Los catalizadores son sustancias químicas que ayudan a una reacción química ocurra. Por ejemplo, los catalizadores podemos verlo en nuestro cuerpo por las enzimas. Cuando nosotros comemos algo, las enzimas que nosotros tenemos van a atacar al alimento para que se degraden y hagan reacción rápidamente. Si nosotros no tuviéramos enzimas, pues obviamente nuestro mecanismo de reacción fuera un poco más lento. Ahora, después que veamos velocidad de reacción, vamos a ver qué tipo de reacción. ¿Por qué? Porque no crean que solamente dos reactivos me dan un producto y ya estuvo. No, eso es un poco más complejo de lo que ustedes piensan. Y hay tipos de reacciones químicas. Algunas de las reacciones químicas son reacción de síntesis. Dice. Es cuando dos o más sustancias se unen para formar una nueva sustancia más compleja. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la sal. Agarramos cloro y agarramos sodio y los unimos y formamos la sal de mesa, también llamado cloruro de sodio. O agarramos hidrógeno y agarramos cloro y al unirlo podemos formar ácido clorhídrico, por ejemplo. Esos son ejemplos de reacciones de síntesis que vamos a tener. Dos reactivos A y B y vamos a tener un producto unido, A y B, por ejemplo. También hay reacciones de descomposición. Es cuando una sustancia se descompone para formar dos o más sustancias simples, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos ver eso? En el cuerpo. Ahorita que hemos hablado un poco también del cuerpo. El cuerpo cuando, voy a poner acá primero. Por ejemplo, yo tengo AB, se va a descomponer A más B. Bueno, entonces, por ejemplo, el cuerpo. Lo que nos da la energía de nuestro cuerpo es la glucosa. Es un azúcar que pues nosotros generamos a partir de toda la comida que pues nos ingerimos, ¿verdad? Obviamente en grandes proporciones de glucosa. Pero a veces cuando ustedes no desayunan, se les olvida comer, reflexionarse, hay un momento que ustedes dicen, ay, me va a dar el vallido, le dicen, ¿verdad? O ay, me va a dar día que me va a dar algo, porque no tienen suficiente glucosa en la sangre. Entonces, el cuerpo al ver que no tiene tanta glucosa, el músculo desprende, o en el hígado también, una molécula que se llama glicógeno. Y este glicógeno se descompone en glucosa, es decir, se divide en glucosa. ¿Para qué? Para darle al cuerpo la glucosa que necesita momentáneamente. Obviamente, si nosotros esperamos más tiempo en comer, nos va a dar un momento el desmayo, ¿verdad? Porque tampoco va a ser para siempre esa glucosa que tenemos en el cuerpo. Muy bien. También tenemos las reacciones de desplazamiento o sustitución simple. Cuando una sustancia simple reacciona con una compuesta y reemplaza uno de sus componentes. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos una sustancia AB y la vamos a unir con otro producto, con otro reactivo que C, por ejemplo. Puede hacer que vamos a tener A con C y dividido B. Por ejemplo, vamos a una reacción. Por ejemplo, yo tengo ácido clorhídrico, por ejemplo, y le quiero agregar zinc. ¿Qué me va a formar? Me va a formar cloruro de zinc. Vamos a poner. Le voy a poner un subíndice. Ahí está. Cloruro de zinc más hidrógeno molecular.
¿verdad? ¿Por qué están estos dos abajito? Porque pues eso lo vamos a ver más adelante cuando ya vemos compuestos químicos, cómo se mezclan por... Esos son pues obviamente números de oxidación, solo para que se hagan un poco de cuenta que son los que están acá, pero más adelante se van a enterar por qué. Entonces esa es una reacción de desplazamiento o simple sustitución. Y también tenemos la reacción de doble desplazamiento o doble sustitución, cuando dos sustancias diferentes reaccionan e intercambian elementos entre sí, originando nuevas reacciones. Por ejemplo, si yo tengo AB más CD, por ejemplo, una sustitución doble es como que si yo uniera A con C más B con D, por ejemplo. Y ya hablando un poco más de la vida real, si yo tuviera hidróxido de sodio, ¿verdad? Más ácido clorhídrico, lo que voy a formar va a ser cloruro de sodio, es decir, sal de mesa, más agua. ¿Ya vieron? Intercambiaron algunas moléculas entre ellas para formar las nuevas moléculas. Entonces, vemos que hay 4 tipos de reacciones acá. Vemos, pero hay muchísimas más tipos de reacciones. Pero por el momento, pues estas son las reacciones que yo necesito que ustedes pues vayan aprendiéndose poco a poco.